Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Mi nombre es Juan Abelardo Hernández Franco. Bienvenidos a este diplomado en epistemología jurídica. Y el día de hoy vamos a hablar sobre epistemología aplicada al derecho probatorio. Para mí es uno de los temas más interesantes que puede existir y es una muestra de cómo la filosofía y la teoría del conocimiento y sobre todo la teoría cognitivista permite dar un avance y un salto importante en el conocimiento jurídico. Me acompaña en la moderación de soporte técnico la maestra Mónica Guerrero Rosales. Buenos días, Mónica. Y pues vamos a comenzar sin más sobre este tema. Habrá que decir que la parte epistemológica refiere a cómo conocemos un asunto. Y cuando se habla de la valoración de la prueba, es un tema que a mí me parece que es muy relevante, porque yo no entendería que todas las pruebas son evidentes a cualquier perspectiva y cualquier forma de razonamiento. Pero si ustedes lo observan a detalle, en realidad nuestra mente no es una cámara fotográfica. Y lo que está en juego no necesariamente es un hecho como tal, ¿no? Sino es una forma de percibir las cosas de la realidad. Y aquí me gustaría adentrarme en propiamente lo que es una prueba y qué pasa con la prueba y los aspectos epistemológicos que debe de valorar la prueba. Si ustedes me permiten, voy a compartir unas láminas que me permitirán ser más didáctico. Y no solamente tendrán que escucharme, tendrán ustedes que ver. Podrán ustedes ver algunas cosas. Bueno, la palabra prueba viene del indoeuropeo, que es un fonema, es una palabra. Directamente de nosotros viene del latín probus y tiene una etimología griega, a su vez el latín deriva del griego pro, que quiere decir estimar lo que está delante de nosotros, ¿no? El fonema pro, de donde viene probus o pro en griego, que es nuestro español prueba, deriva, la raíz básica del lenguaje viene del fonema indoeuropeo per, o pro, que significa puesto delante o a la vista. Eso es poner a prueba algo. Los latinos, cuando hablaban de del probus, se referían a poner delante de alguien para que avalara la calidad de lo que se está poniendo delante. Por ejemplo, se decía probus argentum para ver si la plata o el metal era de buena ley. O, por ejemplo, el probus ager, el que sabe ver los terrenos, sabe si la tierra es buena para sembrar tal o cual cosa, ¿no? Los ejotes o los chayotes o qué cosa, maíz. Las tierras son buenas para sembrar ciertas cosas. Y, por ejemplo, el que se decía proba merx, probaba la calidad de la mercancía. Si alguien, por ejemplo, en la central de abastos, si traían alimentos, pues uno veía si los melones o las papayas eran de buena calidad, eran de buen sabor, las uvas, ¿no? De buena calidad, o cuando uno tenía que ver las telas, si los tejidos eran de buen nivel o de buena calidad también. Esas eran cosas que se iban revisando. Cuando se habla de la proba oratio, ¿no? Se habla de que lo que se está diciendo es una afirmación de calidad. Es una afirmación en un lenguaje de honradez, decía Cicerón, ¿no? Si alguien que está diciendo algo tiene calidad. De ahí, como verán ustedes, también derivó la palabra probo, que es ver como bueno, útil, hacer creíble, se manifiesta como algo reconocible. Esto es probar, que lo que se pone enfrente tenga calidad de bueno, ¿no? De válido. Ahora bien, aquí me gustaría mostrar, y aquí está el corazón de la epistemología probatoria, ¿no?
No es lo mismo probar una verdad de razón que una verdad de hecho. Esta distinción entre una verdad de razón y una verdad de hecho es de un filósofo de habla alemana llamado Gottlieb Wilhelm Leibniz, quien distinguió lo que son verdades que se pueden inferir y comprender sin tener que experimentarlas en la realidad, porque son verdades que matemáticamente son válidas. Por ejemplo, de una manera abstracta son válidas. Por ejemplo, todo triángulo equilátero tiene ángulos de 60 grados. Y esto no hace falta ni siquiera dibujarlo para entenderlo, porque si el principio del triángulo es que la suma de sus ángulos internos sea de 180 grados, si el ángulo es equilátero, es decir, que si los lados son iguales, pues la única forma en que pueda haber un triángulo equilátero cuya suma sean 180 grados debe ser que los tres ángulos sean de 60 grados, ¿no? 3 por 6 son 18. No hay otra forma en que pueda haber seres equiláteros. Y uno los puede dibujar, pero por lógica, un triángulo equilátero tendría que tener ángulos de 60 grados. Esto es algo que no hace falta ver en la realidad, porque es una realidad, tiene una calidad y una realidad, diríamos, mental, ¿no? Es una verdad que por razón se infiere automáticamente. Ahora bien, hay otro tipo de pruebas o de verdades que son verdades de hecho. Las verdades de hecho refieren a hechos que hay en la realidad, ¿no? Por ejemplo, aquí le estoy poniendo un Twitter que dice: ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, denunciamos que en la elección de Campeche hubo unas urnas embarazadas. Ahora, en el recuento confirma que así fue, pues hay votos para Partido Morena MX donde las boletas ni siquiera fueron dobladas y otras ni les desprendieron el número de folio, ¿no? Se dice que en una urna hay boletas no dobladas y por eso hubo fraude, ¿no? La pregunta es si una boleta no doblada es signo de fraude, ¿no? ¿Puede haber boletas no dobladas en una urna que no sean fraudulentas? Es una pregunta que podemos hacernos. Claro, uno ve que las urnas tienen una pequeña rendija y que hay que doblar las boletas para que entren los votos, ¿no? Pero podría ocurrir que se hubiera abierto la urna o no se hubiera sellado para que personas con alguna discapacidad, personas mayores, adultos mayores, pudieran dar su voto sin tener que hacer la operación de doblar el voto. Solamente es una hipótesis. Ahora, nadie dice que esto esté prohibido, ¿no? En la ley no dice que no se cuenten los votos, de boletas que no están dobladas. No hay nada en la ley que diga las boletas no dobladas no deben de contarse en la elección. Vamos a ver. ¿Alguien levantó la mano o bajó la mano? Es que por ahí que... Bueno, esto sería una verdad de hecho. Entonces pueden probarse por cosas de una manera racional, como la geometría. Y la otra cosa que dice Leibniz es, habría que probar cosas de hecho que ocurren en la realidad, ¿no? Si una boleta no doblada equivale a un fraude electoral. Esto habría que probarlo, porque racionalmente no se infiere que toda boleta no doblada sea una boleta ordeñada o sea una boleta fraudulenta, ¿no? Esto habría que determinarlo y especificar. Debe haber alguna razón por la que la boleta no esté doblada. Ahora, no quiere decir que sí, solamente si la boleta no esté doblada, es que hubo fraude, ¿no? Podría presumirse que hubo fraude, pero no quiere decir que toda boleta no doblada equivale a una situación fraudulenta. Esta es la diferencia precisamente entre una verdad de razón y una verdad de hecho. Ahora bien,
La, la subjetividad es algo que yo observo desde mi punto de vista. Y la objetividad es algo que se observa desde el exterior, ¿no? Y la pregunta es, ¿puedo salir fuera de mí para verificar si lo que veo es como lo estoy pensando? ¿No? El día de ayer incluso nos preguntábamos esto, ¿alguien puede salirse de sí mismo para ver cómo están las cosas fuera de uno? A final de cuentas, esto no es posible. Cuando hablamos de subjetividad y objetividad, parece que nunca podemos ser objetivos porque siempre las cosas las vemos desde un punto de vista. En ese sentido, cuando hablamos de una objetividad, es que varias subjetividades acuerdan la percepción de algo. Ahora bien, cuando hablamos de una verdad cuantitativa, podemos hablar de objetividad desde mi exterioridad. ¿Puedo salir fuera de mí para verificar si lo que veo es como lo estoy pensando cuantitativamente? Tengo 3 manzanas. Cuento 3 manzanas. Tal vez un dato cuantitativo puede ser objetivo, porque si varias objetividades ven que hay 3 manzanas, contamos 3 manzanas, puede ser que tengamos un dato objetivo. Cuantitativamente podemos tener un dato objetivo, pero cualitativamente hay una subjetividad. Esas 3 manzanas son bonitas o son feas. Objetivamente hablando, puedo tener 10 boletas no dobladas en una urna. Es un hecho, es una verdad. Hay 10 boletas dentro de una urna que no están dobladas. Cualitativamente, ¿son boletas que fueron sembradas? ¿Son boletas que representan o señalan un fraude? Eso es un aspecto de ello, es un juicio subjetivo, porque hablamos de una condición de cualidad, no de cantidad. Recuerden ustedes este texto de Thomas Nagel que se llama A View from Nowhere, ¿no? Thomas Nagel, quien escribió Una visión de ningún lugar, dice que no tenemos, siempre estamos viendo desde un punto de vista y no tenemos una percepción desde ningún lugar. Leibniz, en este sentido, nos muestra que los elementos epistemológicos pueden valorar pruebas fácticas o pruebas racionales. Pueden valer y hacer ver como buenas cosas que se están presentando. Leibniz no solamente fue un filósofo importante, en realidad él era un jurista. Y a través de algunos métodos matemáticos, porque en sus ratos libres inventó el cálculo infinitesimal, Leibniz también desarrolló métodos lógico-matemáticos para resolver problemas jurídicos. Aquí en esta obra que se llama Ars Combinatoria, él muestra cómo la lógica puede aplicarse en el campo del derecho. De hecho, su tesis doctoral sobre las condicionales, que es esta usted que ven aquí enfrente, es una tesis en la que él muestra cómo con lógica se pueden resolver todos los casos del derecho romano. Esa fue su tesis doctoral. Esta obra no está traducida al español, está escrita en un latín catalán, pero parece que los franceses hicieron una traducción muy acertada. Entonces, tenemos que las verdades de razón funcionan muy bien como verdades matemáticas o verdades abstractas, estudios metafísicos, si quieren ustedes. Y las verdades de hecho habla sobre eventos y narrativas de eventos. Porque aquí está el otro asunto. Cuando vamos a valorar una prueba, lo que se valora no es el hecho, sino la narrativa de la persona que está observando el hecho, para ver si coincide con la mecánica de hechos de la realidad misma. La realidad de hechos se puede verificar cuantitativamente y a partir de esa verificación cuantitativa podríamos acercarnos a una valoración cuantitativa o cualitativa. La verdad de hechos tiene que ver con lo que observo
y que coincida con lo que digo que está ocurriendo. Voy a ponerlo más a detalle. Leo Strauss, este gran filósofo, poco conocido, Leo Strauss, es un filósofo que tuvo una fuerte influencia en la administración de George Bush, padre e hijo. Era un filósofo que formó una generación de políticos republicanos. Y él tiene un tratado sumamente interesante y unos estudios muy importantes sobre Platón. Y también podemos decir que hay algunos otros autores, también en la línea de Leo Strauss, que coinciden con estas formas de pensamiento. Y aquí el esquema, ¿no? Para que se vea por qué el meollo del asunto epistemológico es, ¿podríamos calificar una verdad de hecho como una verdad de razón? Y ahí es donde creo que está el punto, donde mucha gente puede decir, bueno, es que sí hubo, por ejemplo, en lo de las urnas, ¿no? Sí hubo un fraude porque no hay otra forma en que una boleta no doblada entrara en la urna, más que fraudulentamente. Bueno, esa afirmación es una creencia, es una opinión o es una verdad de razón indubitable, como que los ángulos de un triángulo equilátero son de 60 grados. Ese es el punto. No confundamos lo que aparentemente podría ser un hecho que no tiene lugar a duda de un hecho que racionalmente no tiene lugar a duda. En las verdades de razón se plantea una hipótesis, la mente ve la hipótesis. Esta es una exposición de Leo Strauss, ¿no? Siguiendo a Hermann Cohen, que está viendo la forma de pensamiento que se va a dar. Y aquí Leo Strauss está tratando de explicar a Platón. Y Hermann Cohen también explica a Platón, y el ejemplo es de Leo Strauss y me parece que es muy bueno. Por ejemplo, en una verdad de razón, como la matemática, la mente visualiza una hipótesis que le pone, ¿no? Por ejemplo, el teorema de Pitágoras. La mente observa algo que le están diciendo. Por ejemplo, el teorema de Pitágoras. La hipótesis es una hipótesis que se le coloca. Le dicen la suma de los la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Y la mente se dispara a comprobar que lo que se está diciendo es cierto. Disparan una serie de procesos mentales y efectivamente imagina el triángulo en el que suma los cuadrados de los catetos y la suma de ellos debe equivaler al cuadrado de la hipotenusa. Y cuando lo verifica se da cuenta que es una verdad. Eso es una verdad de razón. Ahora bien, cuando hablamos de una verdad de hecho, el proceso es semejante, pero el resultado no es tan exacto como en una verdad de razón. Por ejemplo, podemos decir que hubo una detención realizada en el caso particular de X y se cumplió con el debido proceso. El primer respondiente siguió el debido proceso, se dice, ¿no? Y entonces la mente se dispara y trata de reconstruir los hechos a partir de lo que se está narrando y trata de concluir si efectivamente hubo un debido proceso o no hubo un debido proceso. Si se violó o no se violó el debido proceso. Pero lo hace a partir de elementos que no tienen esta precisión cerrada de verdades de razón. La mente opera exactamente de la misma manera, dice Hermann Cohen, y nos da esa lección Leo Strauss. ¿Y por qué es importante Leo Strauss? Porque Leo Strauss nos dice, en una verdad de hecho, depende de quién narre las cosas, a quién se las narre y cómo vaya a narrar.
¿Qué tiene que ver esto con Platón? Para que entiendan ustedes esta idea. Cuando Platón habla sobre, por ejemplo, resoluciones matemáticas, pues las hipótesis se cumplen sin duda alguna como verdades de razón. Pero, por ejemplo, si hablan sobre qué es la justicia, qué es la verdad, qué es lo bueno, qué es lo justo, si uno lee los diálogos de Platón, cuando Platón habla con Gorgias, lo que resuelven que es justo, lo que resuelven que es bueno, depende de con quién se hable. Se resuelven unas cosas. Por ejemplo, si habla con Protágoras en el diálogo Protágoras, Sócrates y Protágoras dialogando, llegan a la conclusión de que la justicia no es algunas cosas, pero sí es otra. Pero como cuando Platón escribe el Menón, donde Sócrates habla con Menón, o el Gorgias, donde Sócrates habla con Gorgias, cuando hablan de lo justo y de lo bueno, tal vez no es igual que cuando se habla con Protágoras. Entonces, ¿qué quiere decir? El proceso mental es igual, pero depende del resultado de los interlocutores. Esto es muy importante porque en una verdad de hecho, no estamos hablando de entidades abstractas absolutas, sino que estamos hablando de narrativas que desarrollan cada uno de los participantes en un diálogo y llegan a acuerdos en ese diálogo. El resultado no es el mismo, ¿no? En una verdad de razón los resultados son exactos e invariables, pero una verdad de hecho el resultado varía dependiendo de los participantes. Y este es un fenómeno bien interesante que no detectamos o que no terminamos de entender epistemológicamente. En los diálogos de Platón, que es una gran lección, lo que se concluye depende de los participantes y las circunstancias y los contextos de los participantes. Y este mismo fenómeno lo podemos detectar en la judicatura. Obviamente, un hecho, una verdad de hecho, depende de las circunstancias en las que se está dando, quién está narrando, quién está contextualizando un hecho, cómo lo percibe ese hecho, y habría que ver si efectivamente tiene este sentido, ¿no? Vamos a ver, les voy a mostrar aquí un video de Claudia Sheinbaum del 2006, ¿no? En un diálogo con Sergio Sarmiento. Aquí ella dice que hay una denuncia de fraude electoral en el 2006, porque, fíjense ustedes los argumentos que escribe. El número de boletas que se recibieron en la casilla no equivale al número de boletas depositadas en las urnas. Fíjense esto es una afirmación, como si fuera una verdad de razón. Hubo fraude porque las boletas que se entregaron no coinciden en número con las boletas que están depositadas en las urnas y las sobrantes. Es decir, si yo recibí 100 boletas, tengo 50 en la urna y tengo 10 sobrantes, ¿dónde están las otras 40? Entonces ella dice, se las robaron, hubo un fraude. Y luego dice, hubo más votos para alguien que para otra persona, en razón de que se volaron las boletas, ¿no? Pero estas son afirmaciones que no son verdades de razón. Si las pensamos como verdades de razón y lo plantea como un argumento de razón, parecería que es una verdad absoluta. Pero el argumento no es una verdad de razón, es una verdad de hecho. Escuchen ustedes. La primera condición para que un país sea democrático, no, es que se respete el voto. Y en esta ocasión no se respeta el voto. Perdóname, tenemos pruebas. ¿Me permites hablar? ¿Por qué no me permites hablar? Tenemos pruebas de que en 72,000 de las 130,000 casillas hubo fraude.
No corresponde. 72,000, a ver, 72,000 casillas con fraude, multiplicadas por 5 funcionarios de casillas más 5 representantes de partidos. ¿Por qué no me escuchas? Para que expliques por qué. A ver. ¿Cómo es posible que en una casilla las boletas depositadas en una urna, más las boletas sobrantes, no correspondan con las boletas recibidas? Eso ocurre en 56,000 casillas. Por una sencilla razón, porque la gente que vota no es necesariamente gente de gran educación, hay gente que no deja ahí el voto, hay gente que hace quien cosas. llena el acta es el secretario, y es tan fácil como esto. Cuando llegan, y eso lo capacita el IFE, cuando llegan las boletas a la casilla, se cuentan las boletas y se apunta, recibimos 700 boletas. Cuando termina la votación, se sacan todas las boletas de la urna y se cuentan. Se dicen, votos depositados, 600. Cuando hay boletas sobrantes, se cuentan, 100 boletas sobrantes. Cuando resulta que esa cuenta tan sencilla, no concuerda en 56,000 casillas. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque alteraron las actas. ¿Cómo se alteraron Porque las actas? tenemos pruebas. ¿Quiénes tienen las actas No, también? porque en muchas actas, en las pocas casillas que se abrieron con el conteo distrital, que tenemos las pruebas, que se abrieron para contar voto por voto. No, el IFE dice que son 2,800, pero muchas de esas solo se abrieron para sacar el acta. En la mayoría para sacar el acta, no. Te lo digo yo que hemos estado investigando el caso. En las poquitas casillas que se abrieron, Distrito Federal, que tiene una vigilancia enorme, en 200 casillas que se abrieron, resulta que el PAN tenía 300 votos adicionales alterados en las actas y había votos menos para el candidato de la coalición por el bien de todos alterado en las actas. Lo mismo ocurre en el Distrito 3 de Querétaro. Se abre una urna electoral, tenemos inclusive el video, 100 votos anotados en el acta, que no existían. Eso ocurre en 56,000 casillas en el país. Y en otros errores. La cantidad en las de actas, gente que debieron haber corrompido, o sea, no son corromper a corrompidos. 700,000 personas. Perdóname, Más allá de el asunto aquí es que hay boletas que no están, hay votos que no están sustentados en boletas. O sea, urnas Y hay embarazadas. al mismo tiempo, ¿no? o actas alteradas, o hay votos eliminados. La ley dice que la que está alterada sí se puede hacer, bueno, que se abre, punto. Por eso estamos pidiendo que se abran todas las hemos querido hablar desde hace un buen rato y no lo hemos hecho. Bueno, fíjense qué argumento está esgrimiendo. No coinciden las boletas sobrantes con las depositadas y el total de los que se entregó, ¿no? Y por el otro lado dice, se alteraron las actas, porque no hay el mismo número de elementos. El número de votos no coincide tampoco, ¿no? Eso habría, pero fíjense, no es que haya un hecho fáctico, simplemente es una afirmación porque no coinciden tal vez los votos contados o los votos que hay en resguardo con los que hay en las actas, ¿no? También la pregunta es, entonces, ¿de dónde salieron los votos de las actas y dónde estaban los representantes de las casillas? Andrés Dimas, levantaste la mano, buenos días, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenos días, compañero. Buenos días, doctor. Y bueno, pues sí, así, mi comentario iba enfocado a este último video que nos presentó lo que esgrime este personaje. Es complicadísimo hacer lo que ella piensa que se hizo. El hecho, por ejemplo, creo que lo dijo Sergio Sarmiento, ¿no? O sea, ¿cuánta gente tuvieron que haber corrompido para llegar a hacer lo que usted dice? Y hoy, por ejemplo, en la actualidad o a raíz de eso, el día miércoles siguiente a la elección, pues se hace un cómputo, ¿no? Por distrito, y ahí sí se abren todos los paquetes o la mayoría de los paquetes para ver este tipo de situaciones. Entonces, pues sí, como lo dice usted, no solo porque ella lo dice, es verdad, o por lo menos es su verdad, y habría que analizar siempre desde distintos puntos una verdad que podría no ser verdad. Es mi participación, doctor. Buen día. Muchas gracias, Andrés. Efectivamente, el tema ahí es que no toda opinión es una verdad. No toda opinión es una verdad. Y menos asumir que es como una verdad de razón. Esta es una parte clave de la epistemología en el campo del derecho probatorio.
Daniela Carrera, levantó usted la mano, le escuchamos. Buenos días, doctor, y a todos. Ese es un claro ejemplo de lo que prácticamente se maneja en todos los políticos, ¿no? Porque ellos dicen desde su perspectiva, más bien lo que quieren que uno piense, pero tras de eso puede haber muchas acciones. Pues yo he trabajado en campo y ellos pues son precisamente los que compran votos, reparten cosas, acarrean a la gente. Entonces, esa parte pues sí no la mencionan porque no les conviene. Ya cuando los resultados no son a su favor, es cuando salen a expresarse de esta manera, pero si les hubieran favorecido, nada de eso iba a decir. Exactamente, Daniela. Fíjate que lo interesante es que parecería que el debate político en el campo jurisdiccional es un tema de opiniones y de arrebatos, pero precisamente cuando se valora la prueba, y más en el campo del derecho electoral, que es un campo muy político, hay que tener los pies muy firmes sobre la tierra para poder definir y determinar este fenómeno. Eh, Roberto, levanta usted la mano, le escuchamos. Sí, de hecho, ahorita que usted menciona la prueba, es lo que falta en ese discurso político, demostrar. Si se afirma, se tiene que demostrar. Hace poco me tocó una persona que empezó a decir, es que es esto, aquello, y esto, y hay jurisprudencia, hay legislación, hay todo. ¿Dónde está? La estamos investigando. Ah, bueno, si la estás investigando es que no tienes la certeza de que existe, vaya. Pero así luego a veces sucede esa cuestión. Empiezan las diatribas, empiezan ahí los malos pensamientos, empiezan todo esto, pero también aprovechan de lo que el público quiere escuchar. Sí, o sea, a veces un buen razonamiento, un buen argumento se estrella contra estas falacias o contra este discurso sin sustento, sin argumentación. Así es, Roberto. Y fíjate que ahora, si me permiten ustedes, voy al otro lado de la moneda. Vamos a ver este otro ejemplo, donde... La primera. Vamos a ver este otro ejemplo. Cae en Juárez mujer con boletas marcadas a favor de Morena. Y luego hay otro texto acá de El Milenio que dice: ciudadanos representantes de partidos de la Comisión Municipal Electoral de Escobedo generaron un zafarrancho y protestas al exterior del inmueble por el hallazgo de presunto material electoral en bolsas de basura. Vamos a ver aquí otro hecho, que hay boletas en bolsas de basura marcadas a lo mejor a favor de un partido o de otro, pero quiero que escuchen el audio de este video, sobre todo al final cuando hay una pregunta que le hace un periodista, a ver si la llegan a escuchar, y se corta la nota. Pero creo que es un dato muy importante lo que se va a decir ahí. Escuchemos el siguiente audio. Boletas en la basura. Bastante tensión se vivió la madrugada del 8 de julio aquí en el Consejo Municipal Electoral en Agua Prieta, después de que fueron encontradas algunas boletas y actas utilizadas en la votación del 5 de julio tiradas en la basura. El presidente del Consejo Municipal Electoral, Servando Moroyoki, salió a las 2 de la madrugada a declarar que efectivamente se habían encontrado el material electoral tirado a las afueras de las instalaciones. Aquí por fuera, en los paquetes que teníamos como nosotros, ya para remitirlo al Consejo Estatal, haciendo una revisión de ellos para irlo guardando, para quitarlo de ahí de frente, se encontraron algunos documentos, o muchos documentos que deberían estar bajo resguardo. Entonces, ¿a qué nos referimos con documentos? Actas, son actas y algunas boletas también. Boletas que son votos válidos para diferentes partidos. ¿Y de quién es responsabilidad el resguardo de estos documentos y por qué 72 horas después? Eso no estaba contemplado como algo que fuera dentro del Consejo, que debía haber estado en el resguardo como están las demás casillas, como están las demás urnas.
todavía se mantiene igual el sello, como lo dejaron todos los consejeros, como lo dejaron todos los representantes de uno de los partidos. Estaban dobladas. Esta situación ocasionó que los miembros del Consejo Municipal Electoral se reunieran en las instalaciones de... Fíjense, no sé si lo notaron, aquí les repito esta parte. Preguntan si estaban dobladas. Escuchen esto. Todos los consejeros, como lo dejaron todos los representantes de uno de los partidos. Estaban dobladas. Se fijan que la nota la cortan allí, le preguntan, ¿estaban dobladas? Fíjense, porque si las boletas estaban en botes de basura, marcadas para un partido, y no estaban dobladas, entonces no salieron de las urnas. Claro, eso suponiendo que toda urna tiene boletas dobladas, ¿no? Pero fíjense, si las boletas no estuvieran dobladas, que no lo sabemos porque ya la nota no lo dice, no escuchamos esa respuesta, que es una pregunta, es una respuesta importantísima, ¿no? Porque si no estaban dobladas y estaban marcados por un partido, pues que estuvieran en la basura es totalmente indistinto, porque ¿qué importa si estaban dobladas? Si no estaban dobladas, porque quiere decir que no estuvieron en la urna. Claro, para una forma de razonamiento sí sería válido, pero para otra no. O sea, sí, si no están dobladas, pero están a favor de un partido y están en la basura, es que alguien se robó esos votos. Pero si no están dobladas, perdón, si no están dobladas, si están dentro de la urna, quiere decir que sembraron los votos, ¿no? Como verán, hay unas formas ilógicas que si las asumimos como verdades de razón, pues son verdades que no se sustentan a sí mismas. Pero a ver, terminen ustedes de escuchar. Ocasionó que los miembros del Consejo Municipal Electoral se reunieran en las instalaciones de dicho órgano para deliberar qué sería el siguiente paso a tomar, mientras que impedían el acceso al notario público contratado por el PSD, Homero González. Que estoy aquí a la 1 de la mañana y son la 1 de la mañana y son la 1:30 y hasta ahorita le están permitiendo el acceso. Ok, para que se dé constancia de eso, ¿no? Okay. Acaban desde la 1 de la mañana aquí y a la 1:30 no dan acceso. Pásale. Ya está. A ver, pásale. Juan Carlos. Okay. Checa el recinto, por favor. Bueno. Aquí hay que distinguir lo que es coherente de lo que es congruente. En una coherencia podemos tener un sistema axiomático, como en las matemáticas, y demostrar que matemáticamente los ángulos de un triángulo equilátero son de 60 grados cada uno. Y esto señala que es posible matemáticamente y se demuestra en un sistema axiomático formal. Pero cuando hablamos de una prueba de hecho, tenemos que ver que sea congruente. ¿Cuál es la diferencia entre la coherencia y la congruencia? Te lo voy a explicar de una manera muy fácil. Creo yo que es muy fácil. Aquí tienen ustedes 2 videos donde hay algunas personas que pensaron cómo realizar máquinas voladoras. Y yo creo que sí creían que sus ideas sobre la máquina voladora iban a funcionar, porque eran coherentes, eran ideas hiladas de una manera lógica, demostrada, tal vez en teoría. Pero a la hora que las ven en la práctica, pues vemos que no son muy eficaces, no ocurren en la realidad como deberían funcionar. ¿Esto qué quiere decir? Las ideas pueden ser coherentes, pero si no funcionan en la realidad, no hay congruencia. La única forma de volar que se comprobó que es viable
en ese momento fue con la máquina de los hermanos Wright, este avión que ven ustedes arriba a la derecha. Esa fue la máquina que pudo volar en la realidad. Es decir, no solamente fue una idea coherente, sino también congruente. Las verdades de razón, basta con que sean coherentes, porque como son verdades de razón, son suficientes y se demuestran automáticamente. Pero en una verdad de hecho, no basta con que algo sea coherente racionalmente, como diría Platón y Leo Strauss con respecto al pensamiento de Platón que vimos hace rato, sino que hay que verificar que la mecánica de hechos funciona tal como se dice que ocurre. Y eso es determinar la congruencia de las verdades de ello. Las verdades de hecho, como diría Paul Václavic, que es el señor que ven ustedes aquí, no pueden ser tan exactas como las verdades de razón. Las relaciones humanas, dice Václavic, no son fenómenos que existen objetivamente, como cosas por sí mismas y cuyas propiedades deberían ser posibles igualmente en consenso. Las relaciones humanas, los hechos humanos, no son una fórmula química, no son un triángulo equilátero. Las relaciones sociales, dice Václavic, los contenidos de nuestra realidad pragmática, interpersonal, no son reales en el mismo sentido que los objetos, como un teléfono o como, no sé, una caja de madera, ¿no? Y ahí está la caja de madera, sino que dependen de la visión de los interlocutores de un asunto. El sentido de lo que es válido o verdadero en el diálogo de Platón entre Platón y Gorgias será distinto del obtenido entre entre Sócrates y Protágoras. ¿Por qué? Porque la forma de abordarlo no es la misma. E incluso que se abordara con los mismos términos, seguramente la forma en que los términos se entienden varía de un autor a otro. Porque los términos en el campo de las ciencias sociales no son exactos, no son términos conceptuales abstractos como ángulo recto o número pi. El lenguaje de los términos en el campo de lo social y de lo humano y del derecho son nociones, aproximaciones a lo que en una realidad comprensiva existe. Aquí tienen ustedes una imagen de Fritz Mautner, que fue un lingüista muy importante de su época, en la Viena de principios del siglo XX. Hans Kelsen le tenía una admiración muy particular. Y hay que decir algo que decía Fritz Mautner, que me parece que es muy importante. Parece que reificamos, fíjense la palabra que utiliza, reificamos los eventos particulares y circunstanciales como si fueran abstracciones absolutas y conceptuales. Es decir, cosificamos, los petrificamos como si fueran verdades absolutas. Eventos particulares y circunstanciales. El lenguaje de lo circunstancial no se puede reificar. Bueno, lo reificamos, diríamos, para darle como un carácter absoluto para hacer verdadera razón. Por ejemplo, si las boletas que se entregaron, el número de boletas que se entregaron no coinciden con las boletas sobrantes y las boletas en las urnas, entonces hubo fraude. Porque lo que cuantitativamente se expresa como una verdad de razón, si no coincide como una verdad de hecho, quiere decir que hubo fraude. O sea, la matemática tendría que aplicarse en la realidad con la misma precisión que en abstracto. Y que los votos que están en la boleta
no coinciden con los votos que están en los paquetes, también señalaría un fraude. Claro, porque el fraude estaría en la boleta, no estaría, perdón, estaría en el acta, no estaría en las boletas. Fíjense qué interesante. Si yo veo que las boletas no coinciden con el acta, quiere decir que el acta está alterada. No que las actas, digo, no que las boletas estén alteradas con respecto a las actas. ¿Sí me voy explicando? Parecería que a la hora de hacer los paquetes, lo que se resguarda es más bien el acta y nadie se preocupa por ver cómo quedan los paquetes. Entonces, fíjense que aunque no haya un triunfador, a la hora de pedir un recuento y abrir las actas y las boletas y contar las boletas con respecto al acta, bien puede haberse hecho una tranza en la que se hayan desaparecido boletas, ¿no? De unos votos y mandarlas a otro paquete o haber hecho otra cosa. Pero lo interesante es que queda la duda de que no coincide una cosa con otra, como si eso fuera una verdad fáctica y se analizara como una verdad fáctica. Ese es el gran tema. Y aquí está el punto esencial. En el derecho no se opera con conceptos, sino que se calcula con símbolos fácticos, con símbolos de la realidad misma, en asuntos con circunstancias reales y contextos reales, ¿no? En esos casos, el razonar deductivo, matemáticamente en abstracto, como si fuera una verdadera razón, no es adecuado. No porque brinde respuestas erróneas, sino porque aunque puedan ser correctas, tal vez no sean pertinentes a la situación y el contexto en el que se van dando estas cosas. Ven ustedes, aquí hay una diferencia que me gustaría marcarles. En la lógica de las ciencias sociales, una cosa es un concepto como una verdad absoluta, abstracta. Por ejemplo, decir que un ángulo recto es un ángulo de 90 grados. Nos da lugar a interpretaciones. Porque exteriormente lo vemos que el ángulo recto sí tiene 90 grados. Es atemporal porque no importa en qué momento lo midamos, siempre son 90 grados. Y como no importa en qué momento lo hacemos, podemos inferir que es universal y absoluto. Pero cuando hablamos de términos como nociones, algunos los llaman conceptos indeterminados. Vemos, por ejemplo, que el bien común, pues el bien común no se presenta siempre de la misma manera en todas las circunstancias, ¿no? La noción no tiene un contenido material exacto, igual que en el concepto. Esto es lo que marca una diferencia muy notable entre una verdad de razón y una verdad de hecho. Las pruebas circunstanciales son meras circunstancias. Bien, a ver, hasta este punto no sé si haya comentarios, preguntas. Este punto me parece que es esencial y crucial. Y lo que estoy haciendo es un análisis epistemológico. Parece que lo que son verdades de hecho, pensamos o parecería que deben ser verdades de razón. Y no lo son. No lo son. Las verdades de hecho no pueden juzgarse ni darse por buenas, probarse. Recuerda usted lo que vimos al principio. Una prueba es dar por bueno algo. Y una verdad de razón se puede dar por bueno de una manera demostrativa por razón. Pero una verdad de hecho requiere algo más que una lógica deductiva. Requiere una serie de contextos que hay que valorar y evaluar. Eso es
un factor que es esencial y muy importante. Bueno, tengo en mi reloj que son las 9:02. ¿Les parece si hacemos un pequeño receso de 5 minutos? Regresamos a las 9:07, a las 9:10, a más tardar, para continuar con esta inmersión, diría yo que es una inmersión de lo que es la epistemología aplicada al derecho probatorio. Vamos a hacer este pequeño receso, para que ustedes vayan, se tomen, echen un cigarrito, se tomen un café y ahorita regresamos. Vamos a hacer un café ahorita. Gracias.
Les pido una disculpa, pero es que tuve que hacer unas conexiones aquí en Leche. Muy bien. Bueno, pues continuamos con este aspecto y estas aportaciones de la epistemología a la valoración de las pruebas. Vamos a avanzar en esto. Las pruebas circunstanciales, hoy en día, se pueden considerar como verdades de razón, pero precisamente a mí me parece que sobre todo, incluyendo aspectos penales, yo sé que estamos ahorita aquí en materia electoral, pero en materias penales, por ejemplo, en materia civil, las pruebas circunstanciales durante mucho tiempo en nuestro país se consideraron como válidas porque eran narrativas coherentes. Y yo creo que aquí había un problema muy delicado, porque en otros países una prueba circunstancial no necesariamente es suficiente, ¿no? Puede haber narrativa coherente, pero la razón suficiente no es necesariamente la que debería considerarse para determinar una circunstancia normativa legal. Por ejemplo, y aquí voy a hacer el ejemplo en materia penal para que se vea de una manera ilustrativa más fácil. Yo puedo tener, por ejemplo, un cadáver. Puedo tener un cadáver con una bala y puedo tener el arma de la propiedad del indiciado, o sea, el que está siendo investigado como presunto homicida, ¿no? Tengo un arma que es propiedad de esa persona. Puedo probar que esa persona tiene positiva la prueba de radisonato de sodio, es decir, que tiene pólvora en sus manos, y que además él disparó con el arma y que además la bala que mató a esa persona salió de esa arma, ¿no? La bala mortal proviene del arma del indiciado. Entonces, fíjense, tengo positiva la prueba de radisonato de sodio. Tengo que la bala que mató a la persona salió de una arma que es del indiciado. Y tengo el arma del indiciado que efectivamente tiene las huellas digitales del indiciado, entre otras, ¿no? Y además vamos a pensar que el indiciado amenazó de muerte al hoy occiso, ¿no? Al de Cuyus. Ahora, todo esto quiere decir que el sujeto mató a esa persona. Tenemos una serie de pruebas circunstanciales, pero no tenemos prueba de que el sujeto haya disparado su arma en el momento que esa bala que salió de su arma, propiedad de él, le haya sido disparada en dirección al muerto, al hoy que haya sido muerto, que además fue amenazado por él directamente de que lo iba a matar. Tenemos una narrativa coherente, pero faltan aspectos congruentes. Oiga, pero es que salió positiva la prueba de radisonato de sodio. Pues sí, él dispara con su arma. Se fue a campo militar número 1 y ahí dispara con su arma. Pero esa era su arma y lo había amenazado. Sí, pero eso no quiere decir que el sujeto haya cometido esta falta, ¿no? Alfred Tarski, este filósofo polaco de las matemáticas, dice que una verdad formal demostrada tiene que verificarse en la realidad. Es decir, incluso los matemáticos que manejan verdades de razón dicen que hay que tener mucho cuidado con las verdades de hecho, o hay que verificarlas si en la realidad funcionan. David Hilbert, otro gran matemático, también planteó esto. Tarski decía que una definición de verdad satisfactoria debe cumplir con dos condiciones. Una, corrección formal, es decir, que sea coherente, pero también adecuación material, que funcione en la realidad esta lógica matemática. Entonces, lo que dice Tarski es que una verdad de forma o una verdad de razón hay que ver si funciona como una verdad de hecho. Y Hilbert sostiene que todo sistema axiomático formal, es decir, toda verdad de razón, debe ser verificada también en la realidad. Debe haber una intuición que permita aplicarla a la realidad
que permita, la intuición es la que va a permitir aplicar en la realidad esta forma estructurada del sistema axiomático. Y esto es precisamente lo que califica la calidad. Miren, aquí hay una resolución, una tesis que dice prueba indiciaria, ¿no? Esto es del agosto de 2007, es novena época, dice prueba indiciaria o circunstancial en materia penal. Su eficacia no parte de pruebas plenas aisladas, sino de datos unívocos congruentes y convergentes de cuya articulación, concatenación y engarce se obtiene objetivamente una verdad formal, a través de una conclusión natural de la cual cada indicio considerado en forma aislada no podría coincidir por sí solo. Y dice la resolución, en el proceso penal no es dable acoger la falacia de la división que consiste en asumir que las partes de un todo deben tener las propiedades de éste, y que en el caso se refleja el aislar cada elemento de convicción y demeritar su eficacia o contundencia demostrativa por sí mismo. Es decir, considerando aisladamente lo anterior, y luego dice, lo anterior es improcedente, cuenta vida de que cada medio de prueba pueden desprenderse uno o varios indicios, signos o presunciones con un determinado papel incriminador, impartiendo de que el indiciado atañe al mundo de lo fáctico e informa sobre la realidad de un hecho acreditado, que sirve como principio de prueba, no necesariamente para justificar por sí mismo un acerto o la verdad formal que se pretende establecer, sino para presumir la existencia de otra verdad formal que se pretende establecer, presumir la existencia formal de otro hecho desconocido, a base de razonar logísticamente partiendo de datos aislados que se enlazan entre sí en la mente, como verdades de razón, para llegar a una conclusión. Y es precisamente la suma de todos estos indicios lo que constituye la prueba plena circunstancial que se sustenta en la demostración de los hechos indiciarios y en el enlace natural más o menos necesario entre la verdad conocida y la buscada. Por ello, concluye la tesis, la eficacia de la prueba indiciaria o circunstancial como prueba indirecta no parte de pruebas plenas aisladas, sino de datos unívocos y concurrentes y convergentes, de cuya articulación, concatenación y engarce se obtiene objetivamente una verdad formal a través de una conclusión natural a la cual cada indicio considerado en forma aislada no podría conducir por sí solo. Por eso, la prueba indiciaria o circunstancial, su eficacia no parte de pruebas plenas aisladas, sino de datos unívocos congruentes y convergentes cuya articulación, concatenación y que enlace se obtiene objetivamente una verdad formal. Pero hay que tener todas las piezas reunidas, ¿no? Esta sería una forma de entenderlo. Jordi Ferrer afirma que una forma epistemológica probatoria que podría ser posible podría ser lo que es más probable. Pero fíjense que aquí hay que entender varias cosas. ¿Qué es algo que es probable? ¿Algo que se puede comprobar? ¿O algo, como diría Pierre-Simon de Laplace, algo que puede ocurrir más probablemente? Y fíjense que aquí es muy interesante porque la tendencia de Jordi Ferrer, inclusive de algunas personas que yo creo que están entendiendo mal esta idea de lo que es probable, y López Medina también habla sobre que podemos ver tendencias judiciales como más probables, pero el hecho de que sea más probable algo no quiere decir que estadísticamente así vaya a ocurrir. Este es un punto importante. Jordi Ferrer Beltrán dice que desde los momentos de la actividad probatoria en el derecho se puede hacer una valoración de prueba desde un punto de vista estadístico. Dice, momentos de la valoración de la prueba. Y habla del concepto de probabilidad. ¿Qué tan probable es que un evento ocurra?
y aquí habla de una probabilidad frecuentista y probabilidad estadística, ¿no? ¿Qué tanto se ha repetido este fenómeno? El razonamiento probatorio en el momento de valoración de la prueba, dice Jordi, debe buscar la verdad de los hechos. El razonamiento probatorio en el momento de evaluación de la prueba tiene que buscar la verdad de los hechos. Y dice, la probabilidad estadística de la hipótesis como modelo de razonamiento probatorio, que es una teoría de Cohen, afirma que el razonamiento probatorio no debe basarse en probabilidades. Pero luego Jordi insiste en que puede haber una probabilidad subjetiva, ¿no? En la que dice, dos jueces distintos pueden tener la misma percepción, y si así funcionaría, pero si no, no funciona. Mide el cambio de creencia desde antes de iniciar el proceso hasta que termina. El éxito está en la confirmación o en la racionalidad que lo lleva a pensar en otra creencia. ¿Qué tan probable es que se den dos hechos independientes conjuntamente? Y fíjense que el asunto aquí es que él va derivando en lo que es más probable que vaya ocurriendo. ¿Qué es lo más probable que vaya ocurriendo? Y déjenme decirles que aquí el tema es que algo sea más probable no quiere decir que sea algo que deba de ocurrir. Porque además la teoría de la probabilidad no funciona a futuro. Se puede ver a pasado. Y esto lo demuestran Pierre Fermat y Blaise Pascal con un tema muy esencial. Déjenme decirles esto. El hecho de que yo haya tenido una hija y luego tenga otra hija, ya tuve dos hijas, y si mi esposa se vuelve a embarazar, la pregunta es, ¿qué tan probable es que nazca una hija? Ya tuve dos hijas, ¿no? ¿Ahora es más probable que salga un hijo? ¿O es menos probable que salga un hijo? Porque como he tenido tendencia a que tenga hijas, si tengo una tercera hija, a lo mejor en el cuarto embarazo, si llega a verlo, es más probable que haya una hija, porque ya tuve tres hijas y no he tenido un hijo. Cada embarazo tiene un 50% de probabilidad de que salga hombre o mujer. Yo puedo tener 4 hijas, pero el siguiente embarazo tiene igual probabilidad 50 y 50% como los otros embarazos. No por el hecho de que yo haya tenido 4 hijas, es más probable que salga una quinta hija. Y esto a lo mejor puede sorprender a muchos, pero lo que podemos ver en el pasado estadísticamente no quiere decir que en la realidad funcione hacia el futuro. Esto lo dice muy bien Friedrich von Hayek, uno de los padres de la Escuela Austriaca de Economía. Y por el otro lado, también lo dice Hannah Arendt. Vamos a ver qué es lo que dicen estos señores. En el análisis de una verdad de hecho, hay variables que pueden hacer probables ciertos hechos como verdades. Pero eso solamente ha pasado. Why is that the only possible mechanism? Because you don't possess the knowledge. The knowledge of facts is widely dispersed. You want to make use of knowledge possessed by millions of individual people, which they can only use if they are fed signals about the general situation. You can't reverse it. You can't possibly concentrate this knowledge. Dice, ¿por qué no podemos establecer un sistema definitivo? Y lo que dice es que, ¿por qué no tenemos todos los datos y todo el conocimiento de toda la gente? No sabemos cómo se va a comportar toda la gente todo el tiempo. Vamos a volver a ver. Why is that the only possible mechanism? Because you don't possess the knowledge. The knowledge of facts is widely dispersed. You want to make use of knowledge possessed by millions of individual people, which they can only use if they are fed signals about the general situation. You can't reverse it. You can't possibly concentrate this knowledge.
Es decir, yo puedo ver todas las probabilidades y atinar a todas las probabilidades si yo tuviera el conocimiento de todos los participantes y todo lo que todo el mundo va a hacer y todo lo que va a pasar. Esto mismo lo dice Hannah Arendt en La condición humana y en responsabilidad y personal y colectiva. Dice, es imposible predecir consecuencias. El porvenir a través de una sola persona se puede predecir sus consecuencias. Yo puedo decir, me voy a levantar temprano y si depende de mí, me levanto temprano. Y si digo, mañana no me levantaré, eso depende de mí. Pero si se dice, Juan Abelardo mañana no se va a levantar a las 7 de la mañana, pues eso solamente lo sé yo. Pero el resto del mundo puede decir que sí o que no. Todo el mundo puede opinar. Es como lo que está ocurriendo ahora. China está movilizando algunas tropas. Rusia está en guerra con Ucrania. Pero, ¿qué quiere decir? ¿Que va a haber una tercera guerra mundial? Quiere decir que dicen que China y Rusia están desarrollando una moneda nueva y eso va a hacer más débil al dólar porque ellos crean una moneda nueva. O sea, incluso la mitad del mundo puede crear una moneda nueva, pero si no tiene una estructura operativa económica que funcione, no va, por más moneda nueva que tenga, no va a ser mejor su moneda frente al dólar, ¿no? No podemos tener una ciencia de los absolutos. Actualmente y en este momento, más del 60%, más del 70% de los mapas de la República Mexicana, el mapa de la República Mexicana es morenista. ¿Y eso quiere decir que en las siguientes elecciones va a seguir siendo Morena? Bueno, piensen ustedes, antes de las elecciones del López Obrador, más de la mitad del mapa era panista y priista. Y el hecho de que haya habido una tendencia en el pasado no quiere decir que se vaya a dar en el futuro. Porque podemos ver qué ocurrió en el pasado, pero eso no quiere decir que el futuro se mueva como se está moviendo el pasado. Matemáticamente sería una verdad de razón. Y los matemáticos dicen que se puede predecir el futuro de una manera de actuarios. Pero recuerden ustedes aquel chiste de los economistas, que dicen que el economista se la pasa la mitad del tiempo diciendo qué va a pasar, y la otra mitad del tiempo diciendo por qué no pasó lo que dijo que iba a pasar. Hannah Arendt aquí en este caso es muy clara. We don't know the future. Nous ne connaissons pas l'avenir. Act into the future. Tout le monde agit en vue de l'avenir et personne ne sait ce qu'il fait parce que l'avenir se fait. Because the future is being done. Action is a we and not an I. L'action est faite par nous et non pas par moi. If I were the only one, could I foretell? Ce n'est que lorsque j'agis seule, si j'étais la seule, que je pourrais prédire ce qui va se passer à la suite de mes actes. Il semble donc que ce qui s'est vraiment passé soit entièrement du domaine de la contingence, et de fait, la contingence est l'un des plus grands facteurs de l'histoire. Personne ne sait ce qui va arriver simplement parce qu'il y a tant de choses qui dépendent d'une énorme quantité de facteurs variables, c'est-à-dire du hasard. On the other hand, if you look back, par contre, si l'on regarde l'histoire, rétrospectivement, on peut dire que l'histoire est logique. You can tell a story that makes sense. How is that possible? Comment cela a-t-il été possible? C'est le véritable problème de toute philosophie de l'histoire. Comment est-il possible qu'après coup, il semble toujours que les choses n'auraient pas pu se passer autrement? All the variables have disappeared and reality is of such an overwhelming. La réalité a un impact si puissant que nous ne pouvons pas prendre la peine d'envisager une variété infinie de possibilités. Infinite variety of perhaps possibilities. Hubo una corriente en el siglo XVI
que se llamó el probabilismo. Una corriente que incluso fue atacada por la Compañía de Jesús, porque decían que los probabilistas decían que violaban esta idea de lo que la mayoría estaba diciendo, las tendencias generales. Ellos decían, puede ser que haya habido coincidencia en 4 personas, pero en una quinta no. Y dice, si esa quinta no está de acuerdo con aquello otro, es probable que las cosas no sean como dicen los otros 4. Y fíjense que bajo esta misma línea hay un evento, hay una explicación que se da en esta película de Guerra Mundial Zombie, no sé si ustedes la vieron con Brad Pitt, cuando le preguntan a un israelita, a un científico israelí, ¿por qué ustedes sí construyeron un muro y el mundo no construyó el muro? Y dice, porque nadie quería lo de los zombies, pero había una regla que era la regla del séptimo hombre, ¿no? Si 6 personas decían que no era probable algo, el séptimo tenía que tomar posición en contra y buscar todas las razones posibles para decir que sí era probable que ocurriera de otra manera. Y dice, ¿y usted fue el séptimo hombre? Y dice, sí, yo fui el que dijo que sí había zombies y sí iba a ocurrir eso y que había que hacer este muro, ¿no? Por eso tuvimos la precaución. Porque en otras épocas, pues la gente dijo que no iba a haber holocausto y sí lo hubo. Dijeron que no iban a matar a deportistas en las universidades de Múnich y sí los hubo. En el 72, si ustedes recuerdan, la masacre de Múnich, donde terroristas palestinos se masacraron a un grupo de deportistas israelíes. Nadie puede predecir el futuro. Y que algo sea tendencia racional no quiere decir que la realidad se vaya a comportar de esa manera, porque lo probable es algo que requeriría todo el conocimiento de lo que va a ocurrir, como decía von Hayek, pero esto no es posible. Cada quien tiene un punto de vista y esa forma de percibir la realidad tampoco nos da una garantía en el futuro. Debemos abandonar la idea de que en todos los casos siempre será posible conocer la verdad objetiva o absoluta de los hechos de un asunto. Dice Quine, la verdad de razón no es una verdad de hecho. Y epistemológicamente hay que entender esto. Lo que se prueba son las afirmaciones que refieren a los hechos. Las partes formulan afirmaciones y deben darle seguridad al juez sobre el sentido de los hechos. Por su parte, el juez verificará si la coherencia y la congruencia de las afirmaciones es válida. Por eso aquí, como lo dice Santiago Sentís Melendo, lo que es importante y la finalidad de la prueba no es probar el hecho. Los hechos no se prueban porque los hechos existen. Lo que se debe probar son las afirmaciones con respecto a los hechos. Y eso nos remite al campo de el universo epistemológico. Ay, perdón, dejé de compartir, denme unos segundos para regresar a la presentación. Lo que hay que distinguir, según Sentís Melendo, es la fuente de la prueba y el medio de prueba. La fuente es anterior al proceso y ajena a este. El medio está en el proceso, en su consideración procesal. La fuente existe independientemente del proceso. El acta de las elecciones, las boletas, son cosas que existen antes de un proceso judicial y que además existen independientemente del proceso judicial. Las partes buscan esos elementos, buscan las boletas, buscan las actas de la elección. Lo que entra en el proceso judicial es el medio de prueba. ¿Cómo
la narrativa sobre esas boletas, esa acta, entra en el proceso. En el proceso es la narrativa de, por ejemplo, de Sheinbaum diciendo, eso es un fraude, ¿no? Y hay que verificar si el fraude se verifica en el proceso con esa mecánica de hechos que hay en las fuentes. Un sujeto puede presenciar un evento y eso en un proceso es un testimonio. Y el juez debe verificar si lo que está diciendo la persona que está dando testimonio efectivamente coincide con la mecánica de hechos, ¿no? Un acta levantada en torno al cómputo electoral distrital es un hecho. Los datos en dicha acta y cómo se interpretan son en un proceso documentales y es una documental pública. La narración es esencial para comprender si el hecho, la forma en que el hecho es sesgado por los observadores, por los denunciantes. Y fíjense, en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el 465 se dice, cualquier persona podrá presentar quejas o denuncias por presuntas violaciones a la normatividad electoral ante los órganos centrales o desconcentrados del instituto. La queja o denuncia podrá ser presentada por escrito, en forma oral o por medios de comunicación electrónicos y deberá cumplir con los siguientes requisitos. El inciso D. Narración expresa y clara de los hechos en que se basa la queja. O sea, la narrativa de los hechos. Y luego ofrecer y aportar pruebas con que se cuente para verificar si la narrativa coincide con la mecánica de hechos. Y esto mismo ocurre en otras formas, en otras áreas del derecho. En materia civil, se deben enumerar los hechos, exponiéndolos sucintamente con claridad y precisión. Estamos en el campo de la narrativa. Toda pretensión jurídica nace de una narrativa. Tenemos un hecho. Ya les había dicho al principio de la sesión, hay unas urnas con boletas no dobladas. Tengo una pretensión. ¿Cuál es la pretensión? Que se anulen esas elecciones. ¿Y por qué debería yo anular esas elecciones? Aquí en la causa de pedir, podemos decir, alguien puso en las urnas boletas con votos antes de iniciar la elección. ¿Por qué? ¿Por qué esas boletas no están dobladas? ¿Y por qué no pudieron haber entrado en una urna durante las elecciones? Bueno, esto que se está diciendo, esto es lo que se debe de probar. No la boleta no doblada, ese es un hecho, ahí está la boleta no doblada. Es la narrativa sobre el hecho la que debe ser vista por buena o no. Esa narrativa que debe ser vista por buena o no, es lo que hay que probar. Entonces la narrativa y probar que la narrativa coincide con los hechos es lo que nos lleva a una verdad de hecho. ¿Qué tan cierto podemos ver los hechos? Bueno, lo que he querido decirles es que la narrativa tiene muchas formas. Hoy quiero terminar con este video de Daniel Kahneman, Premio Nobel de Economía. Él es un psicólogo que me demostró que la toma de decisiones en las empresas y en las finanzas tiene que ver con la percepción y la narrativa que se da en los diarios financieros. Y Kahneman tiene una teoría que me parece que es muy interesante. Dice, hay dos yos en nuestras personas. Un yo que vive el hecho fáctico y un yo que narra sobre ese hecho fáctico. Como lo que decía Hermann Lotze, al cual vimos hace un rato al iniciar esta sesión. Hermann Lotze dice, una cosa es el acto psíquico de ver las cosas, el yo que percibe, y el otro es el yo que narra y muestra de una manera analítica
o traduce de una manera analítica las cosas, ¿no? Esos son los dos yos. Vamos a ver qué dice Karen. There are two selves that you should be worrying about, because what we've learned in studying well-being and in studying life, how people live and how the mind works, is that there is an experiencing self and a remembering self. And the experiencing self is the one, that the doctor probes when the doctor asks you, how do you feel now? Or does it hurt here when I touch you now? You're responding with an experience, with a description of your experience. Your experiencing self lives in the present. It lives moment by moment. The moments can be quite rich. They can be quite rich in emotional experience, in cognitive experience. The remembering self is something else. The remembering self comes to life, if you will, when you think about your life. And this is not something that we do all the time. Occasionally, we stop and we think about our life. And we look back and we evaluate the story of our life. And the remembering self is a storyteller. And it maintains what, for many people, is their most important possession, which is the narrative of their life as it develops. We are all engaged in the story of our life. We're all engaged in the effort to make that story a good story in every sense. It is easy to think about well-being almost exclusively in terms of the remembering self, because whenever you think about your life, it's the only one that can talk about your life. The experiencing self has very little voice. The experiencing self is what happens moment to moment. When you try to look about the balanced life, you would want to say that the experiencing self must also have a good life. And it turns out that this is not trivial, because the experiencing self and the remembering self are made happy to some extent by different things. The remembering self, which is also the self that keeps score, that keeps the story and evaluates the story, the remembering self is concerned with how well you do, with how well you accomplish your goals. Among other things, it's concerned with how much money you're making or other trappings of success. Now, the remembering self is a storyteller. And that really starts with a basic response of our memory. It starts immediately. We don't only tell stories when we set out to tell stories. Our memory tells us stories. That is, what we get to keep from our experiences is a story. What defines a story? And that is true of the stories that memory delivers for us, and it's also true of the stories that we make up. What defines a story are changes, significant moments, and endings. Endings are very, very important. And in this case, the ending dominated. Now, the experiencing self lives its life continuously. It has moments of experience, one after the other. And you can ask, what happens to these moments? And the answer is really straightforward. They are lost forever. I mean, most of the moments of our life, and I calculated, the psychological present is said to be about 3 seconds long. That means that, in a life, there are about 600 million of them. In a month, there are about 600,000. Most of them don't leave a trace. Most of them are completely ignored by the remembering self. And yet, somehow you get the sense that they should count. That what happens during these moments of experience is our life. It's the finite resource that we're spending while we're on this earth. And how to spend it would seem to be relevant.
but that is not the story that our remembering self keeps for us. So we have the remembering self and the experiencing self, and they're really quite distinct. The biggest difference between them is in the handling of time. And in this way, time is actually the critical variable that distinguishes our remembering self from our experiencing self. Time has very little impact on the story. Now, the remembering self does more than remember and tell stories. It is actually the one that makes decisions. Because if you have a patient who has had, say, 2 colonoscopies with 2 different surgeons and is deciding which of them to choose, then the one that chooses is the one that has, the memory that is less bad, and that's the surgeon that will be chosen. The experiencing self has no voice in this choice. We actually don't choose between experiences. We choose between memories of experiences. And even when we think about the future, we don't think of our future normally as experiences. We think of our future as anticipated memories. El yo que narra es un yo que no está en el momento del acto psíquico. El yo que está en el momento del acto psíquico contempla, vive, pero luego el que narra es el que hace el juicio, el que califica y el que evalúa. En una verdad de razón no habría ningún problema, porque los hechos son absolutos y los datos y las narrativas son absolutas conceptuales. Pero en una verdad de hecho, la cosa no funciona de esta manera. Hasta aquí la distinción entre una verdad de hecho y una verdad de razón, que me parece que son los aspectos claves que detonan la importancia epistemológica de la evaluación de las pruebas. ¿Comentarios finales sobre este asunto, sobre este tema? ¿No? Bueno, pues les agradezco su generoso tiempo. Espero que esta información haya sido de su interés. Los invito a revisar a Kahneman. Tiene un libro que se llama Pensar rápido y pensar lento. Pero fíjense que acaba de sacó este libro que se llama Ruido, una falla en el juicio humano. Y este texto precisamente aborda el tema de cómo tomar decisiones. Tiene un apartado que se llama cuestiones de juicio, cómo medir una situación y cómo valorar el ruido. Y cuando él habla de ruido, habla de todos estos elementos que no estamos tomando en cuenta para detectar una situación de facto y de hecho. Ruido es un texto interesante, sobre todo porque nos aporta elementos psicológicos y epistemológicos para tomar una decisión y hacer un juicio sobre una situación real. Los invito a leer a Kahneman, es un autor interesante. Los invito a revisar todo esto que hemos estado platicando el día de hoy, porque me parece que esto redimensiona y nos hace ver la valoración de las pruebas desde un ángulo mucho más fáctico, más real, que valorar las situaciones como circunstanciales, abstractas, formales. Mi nombre es Juan Abelardo Hernández, que tengan un excelente día y quedo a sus órdenes para cualquier comentario o duda en el correo institucional. Que tengan muy buena mañana. Hasta luego.